Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Esta vez vamos a conocer la historia del doctor Alfredo Quiñones Hinojosa, director del Departamento de Cirugía Neurológica del campus de Mayo Clinic en Florida, quien está reconocido con la distinción de una cátedra con nombre propio, la Cátedra William J. y Charles H. Mayo. La actividad clínica del doctor Quiñones se centra en lo siguiente: tratamiento quirúrgico de tumores cerebrales primarios y metastásicos con énfasis en la cartografía motora y del habla durante la cirugía. Tratamiento quirúrgico de tumores y lesiones intramedulares de la médula espinal con mapeo de la columna vertebral. Tumores hipofisarios y tumores de la base del cráneo mediante abordajes transefenoidales, endonasales y mínimamente invasivos. Y también medicina personalizada para mejorar los resultados de los pacientes. Vamos a conocer entonces al doctor Quiñones, con quien ya estamos conectados. Y vamos con esta primera pregunta, doctor, interesante para nuestra comunidad. Doctor Quiñones, ¿podría hablarnos de su experiencia como médico de habla hispana, del papel y también de los retos que ha superado en su propia consulta y de los grandes logros de sus pacientes? Yo pienso que mi experiencia ha sido enriquecedora para mí, personalmente, no nada más como neurocirujano, sino también como científico, en la actualidad como líder, también como el decano del departamento de investigación en toda la Clínica Mayo aquí de Florida. Yo pienso que lo que me ha enseñado es, primero que nada, la necesidad del paciente siempre es lo primero, pero la investigación es parte de la necesidad del paciente. Yo pensaba hace muchos años que un día iba a encontrar una cura en contra del cáncer. Todavía la sigo buscando, pero yo pienso que lo más importante que aprendí por medio de esta jornada es que al momento de tratar de encontrar una cura para mis pacientes, lo que he estado haciendo es dándoles esperanza. Y para mí eso ha sido muy, pero muy enriquecedor. Y lógicamente ha enriquecido mi alma también, no nada más como doctor, sino como científico. Me ha hecho pararme cuando me he sentido derrotado. La investigación te enseña muchas cosas, paciencia primero que nada. Y lo último es el entender que no nos tenemos que dar por vencido, que no hay ninguna enfermedad por la cual nos haga sentir que estamos rendidos. Siempre y cuando sigamos tratando de encontrar una cura, esperanza siempre va a estar enfrente de nosotros. ¿Y cómo es la experiencia del paciente en Mayo Clinic, doctor Quiñones? ¿En qué se diferencia de los otros hospitales? Yo pienso que es muy importante que le preguntemos al paciente. Siempre mi filosofía ha sido que al paciente, el paciente siempre tiene la razón en todo lo que hace, en todo lo que dice. Y si el paciente mira el mundo de un color rosa, ese es el mundo. Si el paciente mira el mundo de una forma oscura, ese es el mundo. Nuestra responsabilidad como científicos, como doctores, como seres humanos, es el guiarlos, el ayudarles a que pasen esa jornada. Muchos de mis pacientes que vienen de muchas partes del mundo están constantemente luchando en contra de enfermedades que son mortales, enfermedades que lógicamente, como el cáncer del cerebro, que puede terminar tu vida en 10, 12 meses. Y yo pienso que el reto que yo tengo como cirujano, como científico, es no decirles que los voy a hacer que vivan 100 años, sino simple y sencillamente decirles, el tiempo que estés en este mundo, de esta forma física, yo voy a tratar de estar a un lado tuyo, no nada más por medio de mi cuidado físico, de mi cuidado quirúrgico, sino también por medio del trabajo que estoy haciendo en el laboratorio. Y yo pienso que es todo lo que el paciente quiere. El paciente quiere que los trates como si fueran el centro del universo. Y en verdad, cada paciente que yo cuido, para mí, en ese momento, ese paciente es el centro del universo. Doctor Quiñones, usted tiene un equipo diverso de estudiantes de medicina y becarios que trabajan con usted a diario. ¿Qué significa para usted ser mentor de residentes, estudiantes de posgrado y becarios? ¿Cómo ayudan a orientar su investigación y a reducir las disparidades aquí en Mayo Clinic? Yo pienso que una de las cosas más enriquecedoras en mi vida ha sido el estar rodeado por gente de todo el mundo. Jóvenes que vienen de todas partes del mundo, de todos los continentes, de cada rincón del mundo, vienen a visitarme, a pasar tiempo conmigo. Muchos de ellos trabajan aquí en nuestro laboratorio y lo que yo pienso es que cada uno de ellos son como neuronas en mi cerebro que me están haciendo nuevas conexiones, me están haciendo y me están empujando a mirar el mundo de una forma diferente, mucho más enriquecedora, mucho más vibrante, tiene una pasión por la vida increíble y eso a mí también me enriquece y yo pienso que me da una satisfacción increíble. Pero al mismo tiempo, yo pienso que cuando traes a gente de todo el mundo, diferentes ideas, religiones, escuelas,
formas de crecer, lo que está pasando es que tienes una fusión de ideas. Y esta fusión de ideas lo que pasa es que enriquece el mundo. Te da la oportunidad de mirar la investigación de una forma diferente. Y esa forma diferente yo pienso que nos hace mucho mejores científicos, nos hace mejores doctores, nos hace mejores seres humanos. Y eso yo pienso que también regresa y le da esperanza al paciente. Cuando el paciente me mira con mis estudiantes, con mis residentes, con mis colegas, de todo el mundo, yo pienso que a ellos les da la impresión de que somos parte de algo mucho, mucho más grande. Y yo pienso que eso es algo muy enriquecedor también para el paciente. La verdad es que yo soy una mezcla en lo que yo le llamo mentor y tormentor, porque la verdad la estoy cruzando constantemente con mis estudiantes. La gente me rodea no porque soy una persona simple con la cual puedes trabajar, sino simple y sencillamente porque tengo una pasión por la vida, porque demando de mí lo máximo, porque la gente que me rodea también demando de ellos lo máximo, porque me doy cuenta que todos ellos son como diamantes que están a punto de ser descubiertos, que están brillando ya, que los estás empezando a cortar poco a poco, y yo pienso que esos diamantes tienen un valor increíble, y mi rol como neurocirujano, como científico, como mentor o como tormentor es el tratar de ayudarlos a que ellos se sientan que están luciendo, que sientan que se están brillando, y sí lo están haciendo constantemente, y al mismo tiempo ellos me enriquecen a mí, me enseñan muchísimo. Entonces yo pienso que todos estos jóvenes que vienen de todo el mundo y muchos que van a seguir viniendo, de una u otra forma me rodean, no porque soy fácil, sino porque sencillamente sigo soñando con ellos. Bueno, y ahora díganos, ¿cuáles son algunas de las mejoras que usted como investigador está realizando para aumentar la inscripción de pacientes pertenecientes a minorías en estos ensayos clínicos? Principalmente lo que mi trabajo estoy haciendo, por ejemplo, en los clinical trials que yo estoy abriendo aquí en la Clínica Mayo de Investigación, el simple y sencillo hecho de que muchos pacientes de todo el mundo vienen y me visitan a mí, me miran a través del mundo. Simple y sencillamente estamos creando una diversificación de nuestro portafolio. En vez de nada más tener pacientes de un solo país o de una sola cultura o de un solo color de la piel, estamos diversificando, y de repente miramos pacientes del Medio Oeste que están siendo enrolados en nuestros clinical trials de mesenchymal stem cells, de células madres para luchar en contra del cerebro, del cáncer del cerebro, por decir así, o de repente vienen pacientes de Latinoamérica. Entonces empiezas a crear una diversificación de genes, de cultura, de colores de la piel, de ideas, de religiones, y yo pienso que eso también enriquece los resultados. Yo pienso que eso es lo que hace la Clínica Mayo pero muy bien, de mirar pacientes de todo el mundo y de enrolar esos pacientes en nuestros clinical trials. ¿Y qué mensaje usted, doctor Quiñones, le daría a las personas que nos están viendo ahora mismo? Yo pienso que lo más importante a la gente que te está mirando es que nunca pierdan tus sueños. A pesar de que el tiempo pase, a pesar de que las situaciones estén complejas, sigan soñando, sigan valorándose a sí mismos, siéntanse orgullosos de quiénes son, de sus raíces, y sigan luchando para cambiar el mundo. Muchas gracias, doctor. Gracias por haber conversado con nosotros. Y así hemos conversado y conocido un poco más la trayectoria del doctor Alfredo Quiñones Hinojosa del campus de Mayo Clinic en Florida.